El día que me alejé de mi iglesia y después regresé. Este es parte de mi testimonio también, como les cuento, es largo mi testimonio, pero hoy quiero tocar específicamente el tema que quizás esté rondando tu cabecita, tu mente y tus pensamientos y hasta el día de hoy no hayas tomado la decisión correcta de regresar a ese sitio que te albergó, que te cobijó. Pero quiero contarte mi testimonio y ya después, guiado por el Espíritu Santo, tú verás qué decisión tomar o meterte con Dios para que Él te direccione. Te voy a contar lo mío, amén. Como les conté hace un tiempo atrás, tengo en el Señor algo casi de 20 años y conocí la primera vez al Señor en la iglesia en la que hoy me sigo congregando. La conocí como una iglesia anexa a la iglesia principal, que es la iglesia madre, la iglesia central. Y en la anexa en la que yo me congregaba, ahí fue donde conocí al Señor y me enamoré de Él. Y bueno, luego poco a poco, con el correr del tiempo y mi crecimiento y mi enamoramiento de Dios cada vez era más intensa, se nos dio la venia para poder conocer la iglesia central, para poder ir a la madre, a la iglesia de todas las iglesias en la cual yo me congrego, amén. Y conocí la iglesia principal, me enamoré del movimiento, del gran movimiento espiritual que tiene mi iglesia llamada Victory ahora, antes era Centro Victoria del Perú, y esa iglesia en la que me cobijó el Señor a través de líderes, pastores, hermanos de la fe, fue un tiempo en el cual aprendí muchísimo. Cada vez yo quería más y más de Dios, pero como toda iglesia no es perfecta, en la iglesia va gente y personas que necesitan de Dios, hubieron errores, hubieron cosas que yo dejé pasar en mi vida espiritual y mi caminar. Y soy consciente y responsable de todo, pero quiero contarte para que se rompa ese tabú, se rompa ese temor, se rompa ese miedo o esa resistencia que le estás poniendo al volver a tu terruño. Amén. Bueno, yo me congregaba en mi iglesia, estuve inclusive haciendo vida de ministerio porque me escribí en la academia o escuela para las naciones de mi iglesia y estuve ahí como 3 años, luego un tiempo me interné. Yo como que fui rápido a todo, amén. Me enamoré tanto de Dios que quise más y más cada día. Entonces hice todo bien acelerado. Pero todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, según Romanos 8:28. Entonces hubo un tiempo en mi vida en que ya el hacer las cosas que me demandaban en mi iglesia o me pedían o en el servicio, al principio fueron un deleite, un gozo, una pasión desenfrenada, querer agradecerle, ir devolverle a Dios todo lo que Él había hecho en mi vida. Me había redimido, salvado, dado una vida nueva. Entonces yo tenía muchas razones para agradecerle a Dios y por eso quería servir en un ministerio. Empecé por cafetería, luego fui por cuna, luego niños. Todos los ministerios los pasé, amén. Y hasta que me quedé en el ministerio de guías de mi iglesia. En ese entonces era Ujieras. Feliz en realidad, el discipulado, porque mi iglesia es una iglesia de discipulado, no es un club al que tú vas y te sientes bien, es una iglesia que discipula a las personas conforme la palabra de Dios, es un evangelio que se vive neto, puro, sin maquillaje, sin querer llamar a las cosas que no son como si fueran y a las que no son como si fueran, o creo que lo repetí, no sé, pero la cosa es que en mi iglesia aprendí muchas cosas de parte de Dios. El Señor me mostró una identidad, una nueva familia. No podía comprender cómo podía yo querer a alguien más que no fuera mi familia, la familia Ugarte Olivera, que fueran los hermanos, y yo pudiera darle amor y recibir el amor de otras personas que eran mi familia en Cristo Jesús. He sido muy feliz los primeros años de mi conversión en el Señor. Mi hermana, mis hermanos, íbamos a la iglesia. Todo era bonito, con sus altas y bajas, porque ¿qué iglesia es perfecta? Dime tú. Pero hubo un tiempo en mi vida en que yo me saturé. Me saturé de cosas, descuidé mi vida espiritual. Después de haber estado tan metida en todo, porque siempre he sido metida en todo, pero me metía en las cosas del servicio, en el querer hacer las cosas, la academia, las clases, me metía al 100% un tiempo que me interné. Pero considero yo que para mi vida cristiana todo suma, nada resta, todo agrega, nada disminuye.
Entonces hubo un tiempo en el cual sí comencé a mirar humanamente a mis pastores, comencé a dejar de mirar con los sentidos espirituales que Dios me había dado todos esos años y comencé a mirar el error humano. Amén. Quiero que lo recibas de parte de Dios, porque puede ser que tú hoy estés mirando a esas personas que Dios ha puesto delante de ti, que son tus pastores o líderes, y los mires como si fueran perfectos, sin temor a equivocarse, infalibles, como seres que, wow, nunca se equivocan, y estás teniendo un concepto muy equivocado de la palabra. Así no es. Todo pastor, todo líder, toda esposa de pastor, alguien que ejerce un liderazgo, porque yo ahora lo ejerzo, cometemos errores que a veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta. Entonces el Espíritu Santo obviamente tiene que obrar en la vida de cada persona. Y yo, Úrsula, comencé a mirar en el tiempo, a los 6 años más o menos que tenía en Cristo, ya ni me acuerdo bien el tiempo en el que me fui, 2015 más o menos creo que me fui, o de 2016, por ahí, casi 2018, por ahí creo que me fui. Entonces hubo un tiempo en mi vida en que yo dije, no doy más. Me salí de todo, me salí del internado, me salí de la academia, la acabé, me gradué, me salí de todo movimiento porque estaba agotada físicamente. Pero quiero que acá te detengas un ratito, porque cuando uno quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero descuidando tu relación con Dios, eso se llama religiosidad. Me volví una mujer religiosa, porque comencé a hacer cosas para agradar a los demás, comencé a hacer cosas para llenar mis vacíos, comencé a hacer cosas por cumplir con mandatos o por cumplir con líderes o en el discipulado. Ya empecé a ver las cosas carnal, no espiritual, siendo una mujer de Dios. Sin embargo, eso no me dejó de lado al poder equivocarme. Entonces yo tomé la decisión de irme. Un día hablé con el pastor principal y le dije que tenía un inconveniente con mis hijos y busqué una excusa, pero de pasadita también sirvió porque fui la mamá que mis hijos necesitaron y me fui, pero no me fui bien, me fui por la puerta de atrás, me fui por el escondite, por el callejón, por la puerta oculta, no me fui bendecida por mis pastores o autoridades, me fui inclusive hablando mal, mirando carnal, viendo el defecto de aquellas personas que habían depositado su confianza en mí, que quizás de repente no eran perfectas, pero no era yo la llamada a cuestionar a nadie. Hoy he entendido, porque Dios me ha puesto en ese lugar ahora, que estar del otro lado es bastante responsabilidad. Cada palabra que dices, cada gesto que haces, cada acción que ejecutas tiene repercusión ante la gente que te mira y te rodea. Y en ese entonces yo no estaba de ese lado y comenzaba a juzgar y a cuestionar y justifiqué la salida de mi iglesia diciendo me voy porque me voy mal con mis pastores, los directos, y entonces me voy a otra iglesia. Como Dios es bueno, a pesar de la rebeldía en la que me fui, yo absolutamente no me quedé sin cobertura, busqué otra cobertura espiritual, automáticamente busqué dónde congregarme, pero todo el tiempo, los años que estuve en otra iglesia, extrañé mi iglesia horrores. Pero sentía una condenación en mi vida porque decía, si vuelvo, y si me reciben mal, y si me condenan o si me juzgan, qué vergüenza volver después de haberte ido. Yo no me fui porque caí, no me fui porque entré en una restauración, me fui porque simplemente había tomado la decisión de ser mamá, pero había justificado eso para poder salirme de una manera incorrecta. Quiero que lo recibas en el espíritu. Miré el error humano de los pastores creyendo que eran personas sin defectos. Qué equivocada estuve. Son seres humanos como tú y como yo, que sueñan, se despiertan, tienen problemas, conflictos familiares, que son afectados fuertemente por el enemigo porque cargan propósito. Entonces, cuando una persona trae un llamado, carga un propósito, lleva un pastorado, el ataque, la influencia del enemigo es mucho más grande porque afectas e impactas a muchas personas en lo espiritual, familias. Mi iglesia era de mucha trascendencia, familias, hogares, hombres que habían sido sus vidas restauradas por el poder de la palabra en cuanto a su adicción, porque mi iglesia tiene la unción que le dio Dios al pastor principal para ungir y levantar a hombres
de la nada, de lo oprobio, de lo vil y de lo menospreciado, para hacerlos hombres de bendición y luego ir a las naciones y pastorear otras iglesias. Pero en ese entonces yo lo tenía claro, pero no lo tenía implantado en mi ser, en mi espíritu. Entonces me fui, pero lejos busqué otra cobertura espiritual. Unos pastores que al toque me recibieron, me dieron cobertura, muy rápido subí al liderazgo porque traía la unción del discipulado de la otra iglesia. Y sí, fui efectiva para el reino de los cielos. Dios también me usó ahí mucho. Nunca voy a olvidarme que ese pastor, el pastor Ronald de la otra iglesia a la que yo me fui, me bendijo porque él hizo o estuvo presente, fue el que me casó a mí y a mi esposo, porque mi esposo y yo nos casamos en la iglesia a la que yo me congregaba luego de irme de la iglesia, mi iglesia madre. Porque mi esposo nos encontramos fuera y luego él siguió un requerimiento de ir, pedir permiso, se congregó conmigo, nos casamos en la otra iglesia y luego él quiso volver a nuestra iglesia principal y me dijo: gordita linda, yo te amo con todo mi corazón, eres mi esposa, pero yo voy a volver a congregarme en la iglesia de siempre, porque de ahí salí yo, de ahí el Señor me rescató de un mundo de adicción, así que esa es mi casa. Y yo, como tenía vergüenza, pena, decía: no, ¿qué voy a ir si me fui así con los pastores? ¿Cómo voy a regresar? Los juzgué, los condené. Además justificaba mis actitudes con algo que podía haber sucedido en la relación de discípulo y pastor o esposa de pastor, hasta que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, me habló. Y yo dije: yo no voy a regresar a la iglesia principal, a la iglesia de toda mi vida, porque mi esposo me diga que vaya. Obviamente tengo que ir porque donde se congrega tu esposo tendrías que estar tú, sino porque en realidad sí es mi iglesia. El Señor me habló en una noche, al día siguiente desperté y le dije a mi esposo: amor, te acompaño. Te acompaño porque no va la Úrsula de antes, sino va la Úrsula que comprendió que si Dios me sembró en la iglesia en la que yo me congregué durante años, recibí la enseñanza, sanaron mis heridas, me dieron una identidad al Señor, me dieron un lugar de honra, pues yo quiero volver ahí. Al principio, si para ti es difícil, para mí también lo fue. Cuando volví a la iglesia, ya casada con mi esposo de la mano, ya con la venia de los pastores que le habían dado permiso a mi esposo para ir un tiempo y congregarse afuera conmigo y luego casarnos y volver, él ya todo lo tenía planeado. Pero volví con mi esposo de la mano. Y cuando comencé a caminar por los pasillos de mi iglesia, antes de eso quiero hacer un hincapié. Antes de eso yo no volví como si nada, con la cara bien fresca. Yo sabía que le había fallado a mis pastores. Y lo primero que le dije a mi esposo es: quiero ir a pedirles perdón. Quiero ir a pedirles perdón a mis pastores porque aún así yo haya tenido razón o no la haya tenido, aún así yo haya hecho bien o haya hecho mal, quiero irme sana, quiero entrar sana a mi iglesia, quiero congregarme en un sitio en el que pueda mirar con ojos de amor a todos y que el diablo no tome poder sobre mi mente por tenerle algo en contra a alguien. Y además, mis pastores, los más directos a mí, me habían alimentado en lo espiritual durante muchos años y ellos implantaron en mí el amor hacia mis hijos. Me dijeron que lo primero que yo tenía que recuperar antes de un esposo querer tener era recuperar a mis hijos. Nunca voy a dejar de estar agradecida con Dios por ellos. Entonces tuve que ir a su casa, visitarlos, entrar, tocar la puerta. Ellos se quedaron perplejos, pero Dios sanó nuestra relación. Nunca dejé de amarlos, nunca dejé de bendecirlos. Voy a pedirles permiso para decir sus nombres, amén. Nunca dejé de amarlos y volví. Ya después de haberle pedido perdón a ellos, volví por la puerta grande. Y cada paso que daba, la primera noche o tarde que volví, o en la mañana, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo entrar con mi esposo de la mano y sentir que estaba en casa. Sentir que estaba en casa. Y yo decía: ay, me van a mirar mal o me van a mirar con roche. Y cuando miraban: Úrsula, hermana Úrsula. El abrazo de Dios. Más allá: hermana Úrsula, ¿cómo está? Qué alegría verla de nuevo. El abrazo de Dios. Y nuevamente más allá y más allá. Y de pronto, de lo que me sentía con pena o avergonzada, todos aquellos hicieron que me volviera a sentir en familia.
amén, en familia. Y desde ese entonces hasta el día de hoy bendigo mi iglesia, bendigo la iglesia donde Dios me sembró, me dio un lugar de honra, he aprendido. El discipulado no es sencillo, pero deberías estar en una iglesia que discipule porque trabajan con tu carácter a moldearlo al carácter de Cristo. Una iglesia light no es una iglesia que te va a ayudar a crecer en las cosas de Dios. Puedes estar tranquilo, recibir palabra, pero una iglesia que trae discipulado, trae respaldo de Dios, trae servicio, trae liderazgo, es la que tú necesitas. Y quiero darte un texto bíblico, amén. Un texto bíblico que el Señor me dio a mí hace un tiempo atrás, en el tiempo en el que yo volví a mi iglesia, amén. Y está en Hebreos 13:17 y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bendita palabra. Tus pastores, mis pastores, oran por nosotros. Tú, si tienes un pastor que te guía, ora por ti. Y ese pastor, esa esposa de pastor, dará cuenta a Dios por tu vida. Pero no dejes de recordar que son tan humanos como tú y como yo. Mis pastores oran por mi vida, se preocupan por mi vida espiritual. Hoy en día ven el fruto del tiempo de la siembra en mi vida y me dice: Úrsula, tú le cambiaste la vida a tu esposo. Dios te usó para bendecir a tu esposo. Y es así, la palabra de Dios se cumple. Dice que la mujer o la esposa es corona de su esposo. Y yo encorono a mi esposo, porque primero es la autoridad que Dios puso en él como cabeza de hogar. Pero yo lo encorono, lo pongo bonito, lo pongo bello, porque eso es bíblico. Estoy feliz de haber vuelto a mi iglesia. Gracias más bien porque este mensaje puede ser edificante para tu vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Si estás aún así dudando de volver a tu iglesia madre, la que tú empezaste, en la que diste frutos, porque también he visto casos, por favor, no hay que ser tampoco mezquinos con esto, he visto casos de gente que se ha ido de la iglesia bien y ha sido de bendición en otra iglesia. Dios siguió cumpliendo su llamado, pero he visto gente que se ha ido muy mal y no han tenido un buen fin. Como gente que se ha ido muy mal y aún siguen bien, pero en el tiempo de Dios Él verá cómo lo hace. Amén. Yo no creo que alguien dé un fruto agradable habiendo sido cosechado o sembrado de manera mala. Y con esto termino. Quiero decirte que si el Señor te habla por medio de esta enseñanza, de este compartir, de este testimonio de vida, sepas que yo soy una mujer bajo autoridad. Primero, que tengo una iglesia en la que me congrego, tengo pastores que me lideran, tengo un esposo que a veces yo quiero, tengo un esposo al cual yo tengo que someterme según la palabra con amor y poder así dar frutos agradables. Y todo aquello que te comparto y te transmito viene de Dios. Yo bendigo mi iglesia en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Y si estás por tomar esa decisión de irte, detente un momento. Yo sé que todo obra para bien. En mi vida todo obró para bien. Fui una mejor mamá, fui una mejor hermana, di frutos en otro lado, pero extrañaba mi familia en Cristo Jesús. Y si tú todavía estás a punto de tomar una decisión equivocada, no guiada por Dios, amén, evítate equivocarte. Primero, métete en la presencia de Dios, ora al Padre, y si te vas por la puerta grande con la bendición de tus pastores, porque el pastor al cual yo me congregué después y me casó a mí y a mi esposo, yo le dije: pastor, quiero ir a congregarme a mi antigua iglesia, y él me dijo: anda, hija, sigue a tu esposo. Me dio la bendición de salir de esa iglesia en la que yo me congregaba para volver a la que hoy me congrego y me he congregado durante muchos años. Espero que esta palabra te bendiga. Si estás a punto de hacer algo, órale a Dios que el Espíritu Santo te ministre para tomar una decisión sabia en los caminos del Señor. Ese es mi testimonio, espero te sirva. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante, bye bye.